Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Mónica Chuji y es un placer poder moderar este panel con destacados líderes y lideresas indígenas de la región en el marco del sexto Foro Regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe. Queremos agradecer a las organizaciones que han hecho posible este espacio. El evento es organizado y convocado por la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, por el Foro Indígena de Abya-Yala, FIAI, por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, por Conectas Directos Humanos Indígenas y por Indigenous People Rights International, IPRI, por Oxfam Brasil y Oxfam. Para nosotros es fundamental este espacio y por eso quisiéramos aprovechar el tiempo a lo máximo y quisiéramos informar a los expositores que tenemos 45 minutos para poder desarrollar todo lo que queremos en este espacio y 7 minutos por cada expositor. Quisiéramos pedirles de favor que se rijan a los 7 minutos. ¿Por qué? Porque necesitamos dar paso y abrir la participación a todas las personas que están en la sala con preguntas, con aportes, porque el objetivo fundamental es en el intercambio de experiencias, el hacer un recorrido, una revisión de lo que ha significado los 10 años de la implementación de los principios rectores, pero sobre todo dar recomendaciones y aportes para que el grupo de trabajo sobre los principios rectores pueda incorporar en la hoja de ruta para los próximos 10 años. Con este preámbulo y sin más, quisiera entonces dar paso a nuestro primer expositor, que es un conocido y reconocido líder de la región, y se trata de Benito Calixto Guzmán. Él es indígena quechua de la región Pasco de Perú, es actualmente el coordinador general de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, y miembro del Consejo Directivo del Foro Indígena de Abya-Yala. Fue secretario general de la Federación Regional de Comunidades Campesinas y Nativas de Pasco y dirigente de Relaciones Internacionales de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú afectadas por la minería, CONACAMI. En el 2015 fue becario del programa de becas para representantes indígenas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Con esto entonces quisiéramos invitarle a Benito Calixto y preguntarle qué es lo que ha pasado en estos años, cómo ha visto y cuáles han sido los derechos más afectados desde su punto de vista, desde su experiencia por las empresas en los territorios, la actividad empresarial en los territorios, qué derechos ha afectado y qué estrategia se ha tomado en este contexto de afectaciones y en ese marco, ¿qué recomendaría para los próximos 10 años? Adelante, Benito, usted tiene la palabra. Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias, Mónica, por la presentación. Es una gran satisfacción estar en este sexto foro regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos para América Latina y el Caribe. Bueno, la CAOI es una organización regional que aglutina a organizaciones indígenas nacionales más importantes del continente. Podemos hablar en Colombia está la ONIC, en Ecuador el ECNUNARI, en el Perú el Consejo Indígena Andino del Perú y en Bolivia el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Collasuyo. Este es un mapa que nos muestra dónde están los territorios de los pueblos indígenas andinos. En América del Sur bordeamos más de 80 millones de habitantes. De ellos somos 28 millones de indígenas, entre quechuas, aymaras y otros pueblos indígenas andinos de 7 países. Nuestro territorio es básicamente muy rico en recursos naturales, como por ejemplo el agua, somos muy ricos en biodiversidad. Es importante no solo para los andinos, sino también para los que viven en tierras bajas. Es fuente de todos los ríos que vierten a la Amazonía y al mar. Sin los Andes nos preguntamos qué sería de la Amazonía, ¿no? No estaría verde. Las amenazas principales que tenemos en estos momentos en nuestros territorios
es este gran problema de la humanidad, que es el cambio climático, la crisis climática por la cual estamos atravesando, y aunado a ello es las actividades extractivas. La principal amenaza para los Andes y los pueblos indígenas es la actividad minera. ¿Por qué? Porque ocupa nuestras tierras de nuestras comunidades, es decir, están superpuestas nuestros territorios con las grandes concesiones mineras. Estas empresas mineras extractivas también generan desechos tóxicos en nuestros territorios, como efluentes líquidos, sólidos y entre otros. También contaminan la fuente principal de nuestros espejos de agua, como son los ríos, las lagunas, los manantiales. Y ocurre algo más grave. Está afectando a la salud humana. Se ha encontrado la intoxicación con metales pesados en nuestros hijos, en los niños. Ahí podemos ver una vista fotográfica en el Perú, unos padres con sus niños haciendo una manifestación en la puerta del Ministerio de Salud. También afecta a nuestras actividades productivas, es decir, no podemos utilizar estos recursos para la actividad agrícola y pecuaria. ¿Qué derechos se están violentando? El derecho a la vida, que es un derecho fundamental del ser humano, el derecho a nuestra salud, el derecho a nuestro territorio. Para los pueblos andinos, el concepto de territorio, desde nuestra visión, es que no solamente es la capa arable, el suelo, sino que también es el subsuelo, es el suelo, es el aire. También se violenta nuestro derecho al consentimiento previo, libre e informado, porque muy a pesar que está establecido este derecho en el convenio 169 de la OIT y muchos países de la región han reconocido, pero sin embargo se violenta este derecho. También se violenta a nuestro derecho del desarrollo de nuestra propia visión, ¿no es cierto? Asimismo, también el derecho de tener nuestra soberanía alimentaria. ¿Qué hemos hecho en estos tiempos que estamos atravesando por estos momentos bastante difíciles los pueblos indígenas? Hemos hecho denuncias ante las autoridades de estos hechos, ante las autoridades locales, nacionales e internacionales. Muchas veces no somos atendidos. Pero también hemos promovido diálogos con autoridades y empresas. A veces estos diálogos se materializan en convenios y no se cumplen estos convenios. Estamos en permanente movilización y protestas. Producto de esta situación es que tenemos a muchos hermanos enjuiciados, perseguidos, encarcelados, y muchos de ellos han fallecido. También hacemos denuncias en los medios de comunicación a nivel local, nacional e internacional. Pero también hacemos investigaciones propias para saber el grado de contaminación que tienen las aguas, los pastos y el aire. También hemos hecho comunicaciones a los relatores de Naciones Unidas, al de desechos tóxicos y también al de pueblos indígenas. Quiero plantear algunas recomendaciones. Transparencia de los estudios de impactos en derechos humanos de las empresas. Mecanismos de reparación más ágiles y al alcance de las comunidades. Fortalecer la participación de pueblos indígenas en los planes nacionales sobre empresas y derechos humanos. Ayer y antes de ayer estuve escuchando que estamos participando en este sexto foro que se está tomando como modelo de la generación del Plan Nacional que se hizo en Perú. Y nosotros podríamos decir que lamentamos que ese plan no haya recogido la participación de todos los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el Perú habemos más de 6,000 comunidades campesinas y otro tanto de comunidades nativas que no han participado en estos planes nacionales. Y esperamos que sí, todos los gobiernos que van a generar estos planes nacionales incorporen la representación de los pueblos indígenas
a través de sus organizaciones representativas, desde la propia comunidad, a nivel local, a nivel nacional e internacional. Otra recomendación es que la aplicación efectiva del consentimiento libre, previo e informado y la consulta que se viene implementando en algunos países esta ley. También debe respetarse la libre determinación de los pueblos indígenas. Y finalmente debo decir en este foro que los principios rectores deben de constituirse en un instrumento jurídico obligatorio, no debe ser voluntario. Creo que en el próximo decenio esto debe ser parte de esta hoja de ruta. Finalmente, les quiero mostrar esta maravilla que tienen los Andes. En la parte de arriba, la cordillera del Huauruncho, que está en un proceso de desglaciación, y eso es lo que no queremos, la contaminación tenemos que parar. Y en la parte de abajo, el famoso Machu Picchu. Muchas gracias, muy agradecido. Muchísimas gracias, Benito. Le agradecemos mucho por haber cumplido el tiempo exacto con una exposición clarísima, concreta, en donde nos da recomendaciones claras para el grupo de trabajo. Creo que hay elementos para que en la sala, después de los expositores, puedan haber preguntas y preguntarle también a Benito sobre su experiencia en el recorrido y en la dirigencia de la CAOI. Seguidamente tenemos a nuestra segunda participante, a nuestra segunda expositora. Se trata de Diana Imelda García Alvarado, líder de la comunidad del Terreno Alto de la zona 4 de Huehuetenango. Es defensora de los derechos humanos de su comunidad e integrante del Consejo de Pueblos Utzaj, miembro del Consejo del Pueblo Maya. Y desde el 2017, ella junto a 5 mujeres de su comunidad afrontan denuncias penales por reclamar frente a la construcción sin consulta ni licencia de la construcción de torres de telecomunicaciones por parte de la empresa SBA Torres de Guatemala. Quisiéramos darle entonces la palabra a Diana Imelda y decirle y recordarle también que tiene 7 minutos para poder exponer y que luego tendremos la posibilidad de que puedan haber preguntas desde la sala. Igual que Benito, quisiéramos también que nos comente a su juicio y desde su realidad cuáles han sido los derechos que más se han afectado en este proceso, en esta década de la implementación de los principios rectores. Adelante, Diana. Muy buenas tardes para cada uno de los presentes. La verdad es un honor poder participar en este foro. Mi nombre es Dina Imelda García. Soy de aquí de la comunidad de Nango, en la aldea del Terrero, zona 4. Y la verdad es de que es la primera vez que tengo el honor de participar en esta honorable sala. Y nuestros derechos, yo pienso que han sido grandemente violentados por empresas específicamente empresas mineras y empresas de telefonía. En nuestro caso, somos un grupo de 5 mujeres que hemos sido demandadas junto también con un caballero, ¿verdad? Y los derechos que más se han violentado creemos que son, en primer lugar, el derecho a la consulta. Comunidad hay muchos vecinos que han tenido la duda de cuáles son los efectos que las mismas causan, pero como que nuestro derecho ha sido violentado porque las empresas vienen, se implantan en nuestras comunidades y no nos dan ningún tipo de información. Todo lo contrario, lo que hacen es perseguir, criminalizar a las mujeres. Eso es lo que comúnmente ha pasado en nuestro territorio, ¿verdad? Específicamente en las diferentes zonas de Huehuetenango. Y lamentable, pues aparte de ser violentado nuestro derecho a la consulta, también está siendo violentado el derecho a la libertad de expresión, porque no podemos decir, no podemos actuar, porque también ese derecho nos conlleva el ir a ser criminalizadas, el derecho a la salud. Necesitamos saber los posibles daños de estas torres, puesto que una de las torres pues fue colocada ya frente a un puesto de salud. No sabemos qué efectos pueda causarle a los medicamentos, personas que viven a pocos metros, muchas casas, viviendas hay ahí al lado de las torres. También el derecho a ser tratados con igualdad en los sistemas de justicia.
como que ya existe un pacto entre empresas y justicia, ¿verdad? Porque sigue la criminalización. Nosotros llevamos un proceso bastante largo. Ahorita estamos ya en la etapa intermedia, y la verdad hemos visto el actuar de los sistemas de que no son los correctos. También no existe imparcialidad. Otra de las estrategias que nosotras hemos utilizado es con las autoridades comunitarias, específicamente en nuestro medio, pues las autoridades municipales a través de los COCODES. Hemos hecho de públicas sobre los anuncios, sobre los abusos de las empresas en nuestras comunidades. Hemos hecho alianzas con diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, y creemos de que hemos hecho también a través de los medios de comunicación, ¿verdad? Y en nuestro medio, como que estos medios de comunicación han sido cooptados por el mal sistema de estas empresas, porque algunas veces hemos llamado a algunos medios de comunicación, pero no son visibles porque son cooptados por estas empresas. Hemos acudido a medios de comunicación directos de nuestra comunidad para poderlo dar a conocer, porque considero no es justo todo lo que nos está sucediendo. Nos ha afectado de tal manera económicamente, en la salud, etcétera. Y nuestras reacciones, yo pienso que sería el seguimiento a la aprobación del Tratado Vinculante de Derechos Humanos y Empresas, coordinar tal vez movimientos para organizar tribunales internacionales para sancionar a las empresas que han cometido violaciones a los derechos humanos, como es nuestro, fiscalizar a los sistemas de justicia que se prestan al juego de la criminalización, ¿verdad? Como tal lo es en nuestro medio, el medio de público, los juzgados, derechos humanos, pues que nosotros en un principio acudimos a esta institución, ¿verdad? Pero simplemente nos podían dar un acompañamiento, y nos vemos muy afectados. También los rectores pienso que deberían de construirse en acciones obligatorias para poder obtener beneficios nosotros como personas. Muchas gracias y les agradezco que nos haya dado la participación. Muchas gracias, Dina, por su participación. Creo que nos ha dado un testimonio vivo de lo que ha sido su accionar y su trabajo en esta materia. Me gustaría destacar lo que acaba de decir Dina, sobre todo se ha visto afectado el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la salud, y además cómo han acudido a poder hacer alianzas con organizaciones internas y organizaciones externas para poder hacer fuerza frente a la defensa y a la lucha en defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Ha destacado también la falta de espacios en los medios masivos de comunicación, y por tanto se han remitido a los medios comunitarios, que por cierto creo que son una fuente hoy por hoy que constituyen un instrumento válido para la defensa de los derechos de los pueblos indígenas. Queremos invitarle al público que vaya tomando nota para que pudiera hacer preguntas a nuestros panelistas. Vamos a dar paso a nuestra tercera panelista, que se trata de Josefina Tunki. Josefina Tunki es del pueblo Shuar Arutam, de la provincia de Zamora Chinchipe. Ella es la primera mujer en presidir un consejo de gobierno de su organización. Es una nacionalidad indígena que se encuentra por la cordillera del Cóndor. Es una dirigente que en este momento se enfrenta a una arremetida de las empresas mineras en el sur del Ecuador. Quisiéramos entonces recibir a Josefina. Es un honor poder darle la palabra a usted. Tiene 7 minutos, Josefina, para que pueda exponer, y luego daremos paso a preguntas del público. Adelante, Josefina, usted tiene la palabra. Gracias.
Mi nombre es Josefina Tunqui, soy la primera mujer presidenta Shuar que está al frente del Consejo de Gobierno del pueblo Shuar Arutam. Nuestro pueblo ancestral está conformado por más de 12,000 habitantes y 49 comunidades en un territorio integral ubicado en la frontera entre Ecuador y Perú, en el sur de la Amazonía ecuatoriana. En mi periodo, los habitantes de la Cordillera del Cóndor hemos fortalecido la agenda de defensa del territorio, nuestra libre determinación y autogobierno. Desde hace 16 años hemos dicho que no queremos minería en nuestro territorio. Sin embargo, alrededor del 60% está concesionada a empresas mineras transnacionales de origen canadiense, chino y australiano. Esta decisión se tomó de forma arbitraria, sin contar con nuestros consentimientos previo, libre e informado. Somos testigos como pueblos hermanos que vivían en zonas que antes eran protegidas, ahora están destruidos. Hoy sus montañas dejaron de ser verdes y el agua está contaminada. No queremos eso para nosotros, ni para niños y niñas, y menos para nuestros abuelos y abuelas. Por cuidar nuestro territorio y proteger nuestras tradiciones, vivimos una constante persecución. Nos hackean nuestras redes sociales, nos vigilan con drones, nos llaman a intimidarnos y finalmente hasta el mismo Federico Velázquez, vicepresidente de operaciones de Solaris Resource, amenazó contra mi vida y de mis compañeras en noviembre de 2020. Él dijo que nos degollaría si seguíamos denunciando a la empresa. Este tipo de amenazas son muy graves, no solo porque ponen en riesgo mi vida, sino también a todas las compañeros y compañeras, líderes y lideresas Shuar que resisten a la minería. Esta compañía se adueñó de 26 bloques de terreno de las comunidades Warins, también forma poco ética y corrupta, ha generado conflictividad en el territorio y ha intentado dividirnos como pueblo entre mineros y antimineros. Ahora este problema se está haciendo mayor y podríamos enfrentarnos a una situación más grave. No queremos más Shuar muertos a defender nuestros territorios. Debemos decir que nos preocupa que el Ecuador, el entorno para defensoras no es seguro. El Estado no cuida nuestra vida ni reconoce nuestro rol de defensa. Es por ello que las empresas transnacionales mineras, al estar respaldadas por el Estado, han promovido tanto la militarización en nuestros territorios, la división de las organizaciones y el desalojo de enteras comunidades. Como dirigente, vivo una constante estigmatización por ser defensora de mi pueblo. Frente a todo esto, el pasado 26 de agosto enviamos una carta a la Embajada de Canadá y denunciamos estos atropellos y el atentado a mi vida promovidos por la empresa canadiense. En este llamado a la Embajada exigimos el cumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales y el Estado canadiense tome medidas para que sus empresas respeten nuestros derechos colectivos y los derechos de la naturaleza y de todos de los ecuatorianos. Sin embargo, hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta por parte de la embajada. Para terminar, debo enfatizar que a pesar de estos riesgos y dificultades que afrontamos, no vamos a rendir. El pueblo Shuar Arutam es una entidad histórica que se fortalece día a día. En su libre determinación hemos decidido hacer escuchar nuestra voz y exigir que se respeten nuestros derechos constitucionarios. Y por ello, que hacemos un llamado a las Naciones Unidas y particularmente al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos para que exijan al Estado ecuatoriano que nos genere garantías de cumplimiento y que reconozcan que somos sujetos de derechos colectivos y que estos están siendo vulnerados.
Asimismo, pedimos que nos apoyen solicitando al Estado canadiense que también exija a debida diligencia en derechos humanos a su empresa que operan en nuestros territorios, así como la aplicación de la guía sobre protección de defensoras y defensores que recientemente publicó el grupo de trabajo. Por último, solicitamos a la oficina de la alta comisionada junto al grupo de trabajo de empresas y derechos humanos exija al Estado ecuatoriano procesos de investigación y fiscalización sobre la actuación de dichas empresas, especialmente a Solaris canadiense. Gracias. Muchas gracias, Josefina, por su testimonio y la experiencia y las acciones que han hecho a partir de su liderazgo en la organización que actualmente preside. Muchísimas gracias por participar en este panel. Gracias también por cumplir el tiempo. Hemos tenido unos expositores que se han regido estrictamente al tiempo y eso nos da posibilidad de interactuar con el público. Queremos animar a las personas que están participando en la sala a hacer preguntas a nuestros panelistas. Les recuerdo quiénes nomás están participando. Como primer expositor hemos tenido a Benito Calixto Guzmán, él es el coordinador de la KOI. Hemos tenido también a la doctora Dina Imelda, que también ha sido una de nuestras expositoras, y pues con nosotros ahora mismo Josefina. Quisiera ver si tenemos pedidos de la palabra, preguntas en la sala a cualquiera de nuestros panelistas que se encuentran allí ya en la sala. Hay una pregunta aquí de William Vega, de la Oficina del Alto Comisionado. Dice: saludos a los panelistas, ¿nos pueden comentar sobre los impactos que tienen las actividades de las empresas en territorios indígenas sobre las mujeres indígenas? Esto es con énfasis en las mujeres indígenas. Nos gustaría que pudieran contestar. Empecemos con, quisiera que nos comente Dina, ¿cuál ha sido el impacto sobre las mujeres específicamente? Y luego pues puedo comentarlo Benito y también Josefina. Bueno, el impacto, pues, yo pienso que ha sido bastante grande, especialmente indígena, porque lo primero que las empresas empiezan a hacer sobre las mujeres es criminalizarlas. Esto conlleva mucho, especialmente para nosotras las mujeres, por la situación en que nos ponen, tenemos que acudir a diferentes diferentes autoridades. Aparte de eso, yo pienso que a veces el factor económico influye bastante, porque no contamos, especialmente las de los sectores por donde digo, pues no cuenta lo económico, el factor económico para poder presentar una defensa. Y en el hogar hay mucha falta de recursos para poder salir adelante. Muchas gracias, Dina. No sé si quiere comentar Benito. Gracias. Creo que la violencia hacia las mujeres indígenas viene desde las actividades empresariales, que son una combinación de vulneración de derechos individuales, es decir, en el cuerpo, y colectivos en el territorio, porque se genera un perjuicio, ¿no? Hay que entender que la mujer juega un rol muy importante en todas las actividades de nuestros pueblos indígenas, por ejemplo, en la conservación y preservación de nuestras semillas, en la conservación y preservación de nuestra soberanía alimentaria, y cómo no, creo que el pan llevar de cada día en nuestras casas, ¿no? Entonces hay que valorar el aporte que tienen las mujeres en nuestros pueblos indígenas. Al ser violentadas sus territorios, definitivamente se está vulnerando el derecho a nuestras hermanas mujeres. Gracias, Benito, por su comentario. Josefina nos había dado ya un testimonio, pero ¿habría algo más que agregar, Josefina? Usted está al frente de una organización, nos expuso que ha sido criminalizada, pero ¿qué otras acciones más han ocurrido
dentro del territorio que perjudican directamente a las mujeres. Sí, como mujeres, Shuar en la Amazonía, dentro de mi organización, en nuestro territorio es muy extenso. Son 47 centros donde que estamos generalmente, la mayoría somos mujeres y jóvenes y niños. La mujer Shuar, la mujer etnia, siempre nosotros somos mujeres primeras que estamos conociendo los saberes en conexión con el bosque, con las cascadas, con los ríos. Mientras que ahora ya vemos con las concesiones esta fuerte amenaza a nosotros totalmente nos impacta, a la niñez, a la juventud. Nos preocupa porque realmente nuestros territorios están siendo destruidas. Nuestros ríos ya no son como antes. Los niños ya no pueden bañar con facilidad. A los niños tenemos que cuidar. Por eso las mujeres, nosotros en este momento, en mi organización, Shuar, estamos muy atentas porque recibimos amenazas, no solo yo, hay otras compañeras que están resistiendo en el territorio en Maiquans, en todo el territorio de Pechá. Entonces, estas amenazas, las mujeres ya no pueden, como antes, libremente alimentar a los niños, traer la comida de sus chacras. Tienen que estar allí como guardianes, verdaderas guardianes del territorio, para que las empresas no ingresen las maquinarias. Entonces, es un fuerte atentado de parte de las empresas que nos están provocando mucha dificultad, bastante amenaza, que nos influye psicológicamente y también a los niños, a los jóvenes, que también les peligra, más que todo a nuestra generación. Es muy preocupante para nosotras. Muchas gracias, Josefina. Tenemos otra pregunta del público. Nos pregunta, hay una pregunta que dice, ¿cuál ha sido la experiencia de los pueblos indígenas en el desarrollo y aplicación de sus protocolos comunitarios sobre consulta, consentimiento previo, libre e informado? Sí nos gustaría saber, porque sabemos que ustedes mismos acaban de exponer sobre el derecho fundamental que tenemos, el derecho a la consulta y consentimiento, que es, digamos, un mecanismo fundamental que nos da la OIT. ¿Cómo ha sido esta experiencia después de que se ha implementado o en el proceso de la implementación de los principios rectores? ¿Se ha respetado, no se ha respetado estos protocolos? ¿Se ha puesto en la práctica? ¿Cómo han respondido las empresas y los estados? No sé, Benito, nos gustaría escuchar tu comentario respecto a aquello. Bueno, la experiencia es negativa, porque en la presentación que hemos hecho hemos hablado de la vulneración de los derechos que tenemos los pueblos indígenas, la que está establecido en el convenio 169 de la OIT. Ahí establece con mucha claridad que cuando se quiera instalar algún proyecto extractivo en los territorios de los pueblos indígenas, tiene que realizarse el consentimiento previo, libre e informado. Eso no se realiza. En algunos países se está, como en el caso peruano, se ha sacado la ley de la consulta y nosotros le llamamos, es una ley administrativa para imponer los proyectos mineros, porque esa ley, lejos de consultar, lo que hace es imponer los proyectos mineros en territorios de los pueblos indígenas. Es por ello que en el caso peruano, nosotros hemos solicitado que esa ley tiene que ser modificada y hay algunos países vecinos que quieren tomar como modelo. La experiencia es terrible. En el caso peruano hay más de 80 conflictos socioambientales. Estamos enfrentados las comunidades con las empresas mineras, no porque seamos antimineros o antiempresa, sino más bien porque las empresas, confabulado con los estados, con los gobiernos, lamentablemente están vulnerando los derechos de los pueblos indígenas. Y ahí les decimos con mucha claridad, en algunos países deben de implementarse mecanismos de políticas públicas para que se generen protocolos de la consulta y de igual manera tenga ahí una brecha grande para la aplicación del consentimiento previo, libre e informado. Hay que entender que este es un derecho mayor que tenemos los pueblos indígenas y nos ha costado reivindicarlo y eso tienen que entender los estados y creo que también las empresas tienen que
entender que nosotros, al igual que ellos tienen derechos, nosotros también tenemos nuestros derechos. Gracias, Benito. Y concomitante con ello, antes de pasar a una pregunta del público, quisiera saber la experiencia de Josefina y Diana respecto al proceso de consulta y consentimiento. En realidad, ¿ha habido alguna vez un proceso de consulta real o ha habido socialización? Porque también este ha sido un tema de discusión. Me gustaría saber la opinión de Josefina y Dina. Sí, a referente de la consulta, la verdad, en nuestra organización, en nuestros territorios, en nuestra nacionalidad, nunca ha llegado ni socialización ni consultas. Entonces, nosotros hemos visto de que las empresas directamente vulneran nuestros derechos, que la OIT, los derechos colectivos, nos faculta a nuestros derechos de ser consultados y de ser respetados nuestras voluntades, nuestras decisiones, de nuestra libre autodeterminación. Y la cual, la verdad, no hemos sido ni consultados, ni hemos tenido ni acercamientos de las empresas. Por eso es que nosotros estamos resistiendo en este momento en el territorio. Las empresas directamente han ingresado en los territorios solamente socializando, reuniéndose con un grupo pequeño, minoritario, con las comunidades, con una comunidad en este momento, solo con esa comunidad ha tratado de tener acercamiento, pero no, como nuestros territorios son colectivos, son muy extensas, entonces no hay títulos individuales, entonces por ser una organización con territorios colectivos, la consulta debe ser colectiva para que todo el mundo esté de acuerdo y que conozca, para que después no exista confrontaciones. Muchas gracias, Josefina. Dina, ¿le merece un comentario? Bien, pues en Guatemala lamentablemente no se respetan estos protocolos. Se construyen las empresas sin licencia y a quienes les otorgan las licencias, pues se les otorga de una forma dudosa. Como les comentaba al principio, ¿verdad? En esta comunidad de Huehuetenango, que la empresa traía la licencia de medio ambiente de una forma dudosa y la licencia que tiene que entre municipalidad de Huehuetenango nunca la obtuvieron, mas sin embargo la antena pues ya está colocada hasta este año, desde hace 4 años de eso, y nunca se les otorgó la licencia, sino es hasta este año. Perfecto, muchas gracias. Tenemos 2 preguntas más del público. Tenemos una pregunta que dice: me gustaría saber si los panelistas han tenido la oportunidad de llevar esta información sobre impactos a pueblos indígenas a los procesos de construcción de planes nacionales de acción en empresas y derechos humanos. Eso es una pregunta. Creo que sobre todo se refiere si es que han estado activamente participando en la construcción, que generalmente los estados suelen llamar hacer procesos de participación. Si han tenido la oportunidad de participar en esos espacios, cualquiera de ustedes, los 3 panelistas. En el caso de la CAOI, con su base, el Consejo Indígena Andino del Perú no ha participado. En nuestra presentación hemos sido bastante claros. Yo creo que en la construcción de esos planes nacionales tiene que ser inclusivo. No solamente tiene que llamarse a organizaciones afines a los gobiernos de turno, sino que también tiene que llamar a la totalidad de los pueblos indígenas. Como reitero, ahí tienen sus organizaciones desde el nivel local. Hay organizaciones regionales, hay organizaciones nacionales que tienen que convocarles a ellos para que se genere un buen plan nacional. Entonces, en el caso nuestro no hemos sido convocados. Entonces, ¿qué podemos decir de ese plan? No, ni siquiera lo conocemos. Ni siquiera lo conocemos, dice nuestro expositor Benito. Aquí hay una pregunta que creo que nos va a permitir a los expositores, a pesar de que ya lo han dicho, quizá profundizar un poco más. De cara a esta situación, una vez que ya se han implementado los 10 años y hoy viene una nueva década para la implementación de estos principios rectores, ¿qué recomendaciones, qué propondrían al grupo de trabajo respecto a la participación e involucramiento de los pueblos indígenas en este próximo decenio que viene?
¿Qué recomendaciones? Y hemos escuchado varias que ha dicho Benito, muy concretas, lo ha dicho Dina, lo ha dicho Josefina, pero ¿qué más? ¿Qué más hace falta? Porque ya conocemos los efectos, creo que los estados conocen los impactos. ¿Qué más nos queda? Nos gustaría un poco profundizar con ustedes, estimados panelistas. Empecemos con Josefina. Josefina, ¿qué más? ¿Qué propone para los próximos 10 años? ¿Qué recomendaciones? Gracias. Como mujer representante lideresa de la nacionalidad Shuar de la Amazonía, nosotros estamos representados por las federaciones, por los gobiernos regionales, nacionales e internacionales. Dentro de todo eso, nosotros no estamos solos. Somos una colectiva de organizaciones, de federaciones, y nuestras decisiones son colectivas. Nunca nuestras decisiones no son unilaterales. Por eso es que nosotros hoy, por primera vez, hemos recibido análisis. He sido participante, ¿no? Como ponente de la ley minera, del proyecto de ley minera que el gobierno nos envió en la Amazonía, nos invitó a todos los representantes para participar en esos eventos, en la cual hemos revisado, hemos analizado, yo también, donde que ninguno de esos articulados están a favor de nuestras organizaciones, de nuestros pueblos, nada de desarrollo, simplemente los articulados de la Constitución que en el futuro serán aprobados tienen unas semejantes solo a favor a las empresas. Nada ahí no nos menciona a las nacionalidades. Por eso es que al futuro nosotros estamos proponiendo lo siguiente. Nosotros somos los dueños de territorios que tenemos que conocer bien para que todo proyecto grande para desarrollo de un país, para desarrollo de un pueblo, debe que ser socializado las bases, no el gobierno, no las empresas. Las empresas transnacionales no tienen ni un derecho directamente firmar acuerdos ni convenios con el Estado, sino con el pueblo ecuatoriano, con las bases. Esa es nuestra propuesta grande. Y nosotros como no tenemos más espacios, hemos dicho, hay otras alternativas de desarrollo para todos los ecuatorianos y no vivir solo de la minería. Hemos dicho, no la minera en nuestros territorios. Aunque digo bien claro, hay unos grupos, pocos que sí aceptan la minería, pero la colectividad masiva no acepta. Gracias, Josefina. Nos restan 2 minutos y nos gustaría compartir esos 2 minutos entre Dina, un comentario más que haga falta, algo más que agregar para los próximos 10 años y también Benito. Empecemos, Dina. Bueno, pues yo pienso que involucrar la participación de las comunidades que sea de carácter obligatorio con legislación guatemalteca y que sea obligatorio que tengan representación en todo tipo de organizaciones. Ese es mi sentir y mi pensar. Muchas gracias. Benito, ¿cuáles son Yo creo que tal como el día de hoy hemos manifestado en la declaratoria del caucus que hemos tenido el 4 del presente mes, estamos haciendo un llamamiento al grupo de trabajo sobre empresas y derechos humanos. Llamamos a priorizar en su trabajo para la próxima década la protección y la búsqueda de una justicia efectiva para los y las defensores indígenas, así como el respeto a sus territorios. De igual manera, también creo que el grupo de trabajo debe garantizar nuestra participación efectiva en estos foros. No debe ser solamente el llamamiento en este espacio, sino que también debe de ser todo un proceso. Hay muchos dirigentes a nivel local que no conocen estas instancias. Entonces es necesario también trabajar mucho en la capacitación, en la representación de los pueblos indígenas. Muchas gracias, Josefina, muchas gracias, Dina, muchas gracias, Benito. Me parece que ha sido una exposición en la que han sido absolutamente claros, concretos, en dar recomendaciones para el grupo de trabajo, particularmente poniendo énfasis en la participación y el respeto al debido proceso, a la debida diligencia, a los protocolos de consulta libre, previa e informada y el consentimiento. Consideramos que hay un
un reto importante tanto para los pueblos indígenas como para el grupo de trabajo. Quisiéramos nuevamente agradecer a todas las organizaciones que han hecho posible en el marco de este sexto foro regional de las Naciones Unidas sobre las empresas y derechos humanos para América Latina y el Caribe. Quisiéramos agradecer a la KOI, al Foro Indígena de Abya-Yala, al Centro de Información de Derechos Humanos, a Conectas Derechos Humanos, a Indigenous People Rights International, IPRI, a Oxfam Brasil y a Oxfam. Muchísimas gracias por todo, así que será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.